Hoy vamos a hablar de las herramientas del cristiano. ¿Qué herramientas Dios nos ha provisto para que nosotros podamos luchar contra toda acechanza del diablo? Cuando nosotros pensamos en herramientas, en armas, herramientas es una palabra utilizada mucho en Latinoamérica, pero significa armas. Cuando nosotros pensamos en esto, pensamos en cómo Dios tiene que darnos la destreza, ayudarnos para que nosotros podamos utilizarlas. El libro de Efesios dice en el capítulo 6, verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra toda acechanza del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en una constante batalla espiritual. Este es el punto número 1 de esta clase, ¿no? Y esa acechanza constante nos hace que nosotros podamos estar como a la defensiva, a la expectativa de todo lo que se quiere levantar en contra de nuestras vidas. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar velando, como dice la palabra de Dios también, para poder soportar todas esas acechanzas que vivimos constantemente en contra de nosotros. El diablo no se toma vacaciones, no descansa, sino que está pensando constantemente cómo hacernos tropezar, cómo ponernos contratiempos, cómo ponernos piedras en el camino para que no avancemos. Pero nosotros con sabiduría de Dios, mediante las herramientas que vamos a ver hoy en esta clase, tenemos que hacerle frente a todo eso. También dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha, tu problema no es con tu vecino, con tu esposo, con tu esposa, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares. Nuestra guerra es siempre contra el enemigo. El enemigo es que levanta conflictos, el que pone todo tipo de trabas para que no podamos avanzar y muchas veces quiere hacerte creer que los problemas que vos tenés son en contra de las personas. Y la Biblia acá nos deja clarito que no tenemos lucha contra personas, sino contra Satanás directamente. Dice también el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se pensó que el día malo era un día futuro, un día, no sé, que iba a pasar en algún momento. Y acá es simple la palabra, está diciendo, el día malo es ese día que vos vivís con prueba, ¿no? Ese día que vos tenés, que te pasa de todo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué quiere decir esto? Dice que cuando estemos en ese día, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y para que podamos resistir. Entonces, la batalla espiritual se libra de esta manera, identificando al enemigo, que no son las personas, poniéndonos firmes en el Señor, resistiendo y poder utilizar toda la armadura de Dios. Vamos a hablar en este punto el uso de la armadura, ¿no? Como la naturaleza del uso de la armadura. Cuando Pablo estaba encarcelado, algunos comentaristas dicen que hacían guardia con él 2 soldados, ¿no? Y que hacía mucho calor donde él estaba encarcelado. Entonces los soldados comenzaban a sacarse parte de su armadura para poder soportar el calor. Se cree que Pablo iba describiendo estas partes de la armadura para poder hacer una enseñanza espiritual con esto, ¿no? Entonces vamos a ir descifrando a través de la palabra de Dios qué es lo que Pablo quiso enseñarnos, ¿no? Dice el versículo 14 del capítulo 6 de Efesios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El cinto, esto de estar ceñido, era una parte de la armadura que sostenía la espada, ¿no? que lo sujetaba. Entonces, cuando nosotros vemos, dice, ceñidos de toda la armadura de Dios, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando nosotros podemos estar firmes cuando aceptamos la verdad que es Cristo. Entonces yo voy a poder estar con toda la armadura preparada, sujeta, porque he creído en esto, ¿no? He creído en la palabra de Dios. Dice también más adelante, y vestidos con la coraza de justicia. Yo puedo tomar esta justicia que va ligado, la coraza iba sujeto a este cinto también, y yo puedo creer en esta justicia
cuando estoy parado en la verdad. Estas dos cosas van de la mano. También dice el verso 15, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿No? Es interesante esto, ¿no? Dice calzaos los pies. A medida que yo acepto la verdad, a medida que yo puedo ver la justicia de Dios, entonces cuando también estoy en esta batalla espiritual, también le puedo predicar a otros, ¿no? Dice con este mensaje, ¿no?, que el Señor tiene. Muchas veces hay personas que dicen, yo estoy pasando por pruebas, entonces no estoy en condiciones de predicarle a nadie. Todo lo contrario, ¿no? Uno va batallando también, soportando todo lo que el enemigo levanta en contra de nuestras vidas, creyendo que Dios nos da victoria y predicando su palabra. Esta es una de las maneras también que nosotros vamos aprendiendo a hacer esta guerra constante que tenemos contra Satanás. Vemos también aquí en el libro de Efesios, seguimos en el capítulo 6, verso 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En ese momento se utilizaban dos escudos, uno redondo, el otro en forma de óvalo. Dice que estos escudos estaban hechos con dos planchas de madera y con una especie de goma en el medio, ¿no? Entonces cuando el enemigo tiraba esos dardos, esas flechas, dicen que en la punta venían encendidas, tenían fuego, tenían como un elemento que las prendía fuego, entonces cuando venía esos dardos penetraban en las personas, ¿no? Pero este escudo tiene una particularidad que según, en todos los ángulos que vinieran esas flechas, ellos podían defenderse con estos escudos, y cuando el dardo penetraba en la primera parte de la madera, tocaba con esa especie de goma, entonces ahí se apagaba esa flecha, ¿no? Entonces cuando nosotros pensamos en esto, en cómo lo podemos comparar con la palabra de Dios, con este escudo que acá nos menciona, es cuando nosotros nos cubrimos con la presencia de Dios, nos cubrimos con la palabra de Dios, todo ataque del enemigo que viene ahí con furia, con fuego, se tiene que detener cuando nosotros ponemos el escudo en el nombre del Señor. Así que es importante que vos puedas estar totalmente cubierto y que todo dardo que viene en contra de tu vida pueda ser disipado. Vemos también en el versículo 17 del capítulo 6 de Efesios, dice así, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo era el casco, ¿no?, que se ponían para poder, para defender la parte de la cabeza, ¿no? Dice 1 Tesalonicenses 5:8, dice, vestió con el casco de la salvación. Es importante que nosotros podamos estar firmes y con todo pensamiento que quiere venir en contra de nuestras vidas. Muchas veces los pensamientos nos abruman, nos oprimen, pero cuando nosotros tenemos el pensamiento de que Dios está con nosotros, la salvación en nuestras vidas, que Dios nos libra de todo pecado, cuando nuestros pensamientos están sujetos a lo que el Señor tiene, entonces podemos salir victoriosos de todo esto. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La ofensiva que nosotros podemos entregar es cuando nosotros tenemos la palabra de Dios. Yo estoy seguro de lo que la palabra de Dios dice y me paro sobre eso. Entonces no hay nada que pueda derribar tu vida porque estás cubierto de todo lo que el Señor nos ha preparado. Hemos hablado de la coraza, hemos hablado del yelmo, del escudo. La verdad es que Dios nos dio todas las herramientas para que nosotros podamos enfrentar cualquier situación. Durante este mes de septiembre hemos declarado con la iglesia un mes de guerra espiritual, de batalla, ¿no? Porque en estos tiempos que corren uno ve cómo se va acrecentando la maldad. Y nosotros como cristianos tenemos que aprovechar el tiempo y poder creer en la palabra de Dios y poder estar cubiertos con toda esta armadura que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Vemos también en el verso 18 del capítulo 6, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿no? Acá habla de una oración constante. Usted no puede estar descuidado. Un soldado no puede salir a la batalla y olvidarse de alguna de estas herramientas. Nosotros tenemos que tener una oración constante en su pensamiento, cuando se va a dormir. Ahora que nosotros todos los días, de lunes a lunes,
a las 9 de la noche nos ponemos a orar como familia por las necesidades, por la iglesia. Todo tiempo tenemos que estar orando, ¿verdad? Es algo que no puede faltar en nuestras vidas. Y dice también el verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cuando Pablo dice por mí, está hablando de una oración intercesora, ¿no? Nosotros nos paramos delante y empezamos a orar por las necesidades de otros. Es importante también que usted pueda aprender a interceder, a clamar por las necesidades de otras personas. Cuando usted se cierra en su casa, ahí donde usted está, que pueda interceder. Conoce necesidades, como les dije en clases anteriores, de otras personas que necesitan conocer del amor de Dios, personas que están enfermas, personas que están atadas por el enemigo. Usted puede interceder por cada una de ellas. Es importante que como cristianos aprendamos que estamos en una batalla espiritual, que no es un juego, ¿no? Sino que tenemos que estar cubiertos completamente. El diablo quiere destruirnos. Dice también la palabra que el diablo es padre de mentira. Él constantemente quiere abrumarnos, quiere que usted viva una vida de derrota, pero en el nombre de Jesús tenemos que levantarnos y creer que nosotros tenemos victoria en las manos de Dios. Por eso, ¿qué le parece si cuando termina esta clase usted se pone a orar y a pedirle a Dios con las personas que están escuchando, tal vez, o usted si tal vez está solo, que pueda orar a Dios y pedirle a Dios que le cubra y que le ayude, como aprendimos en esta clase, a utilizar cada una de estas herramientas y para que usted pueda tener victoria todos los días de su vida? Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase.